La ley considera que hay contrato de trabajo cuando dos partes, el empleado y el empleador, voluntariamente pactan lo mismo, como por ejemplo el salario, la jornada o la actividad a realizar. El empleado es quien brinda la mano de obra y el empleador es quien le paga un salario por ello. Y a través de esta relación se genera una dependencia económica, técnica y jurídica. Esta relación para el trabajador se puede dar de dos maneras, pública o privada. El empleo público es trabajar para el Estado y el empleo privado es trabajar para una empresa privada. Y la ley 20.744 regula al empleo público y privado, pero más que nada al empleo privado. La diferencia entre el empleo público y el empleo privado se da a través de la estabilidad. La estabilidad absoluta es un tipo de protección para los empleados públicos. En principio, los empleados públicos no pueden ser despedidos a menos que hayan cometido una falta o un incumplimiento que ya estaba previsto. El Estado tiene la obligación de avisarle al empleado con anticipación porque el empleado tiene el derecho de defenderse. La estabilidad relativa es un derecho que protege a los empleados privados contra el despido arbitrario. Al empleador lo pueden despedir con o sin causa. Cuando se lo despide con causa, que puede ser por robo, por incumplimiento, por maltrato con los compañeros, etc., el empleador tiene derecho a no pagarle indemnización. Pero en cambio, cuando se lo despide sin causa, sí se paga indemnización y la cantidad depende por la antigüedad. Los contratos de trabajo se dan a través de distintas formas y formalidades. El artículo 48 indica que se escoge libremente las formas salvo lo que disponga la ley o los convenios colectivos. Por ejemplo, las partes pueden elegir si quieren dejar por escrito el contrato o no. El artículo 90 es una excepción para el artículo 48. Los contratos, en principio, son por un plazo indeterminado, menos cuando se fija una duración o las modalidades de las actividades lo justifican. El artículo 23 indica que si está la prueba de que el trabajador está prestando un servicio, ya hay un contrato de trabajo, porque la ley siempre protege al trabajador. Para que haya un contrato de trabajo, el trabajador tiene que estar inscripto en todas las condiciones y formas correctas, o sea, debe estar en blanco. Y además, los empleadores tienen que tener un libro especial, registrado y rubricado que es obligatorio. Las partes, es decir, el trabajador y el empleador, tienen distintas obligaciones. Las obligaciones principales del trabajador es ponerse a disposición del empleador de manera personal, cumpliendo una jornada determinada y llevando a cabo una dependencia. Y las obligaciones principales del empleador es dar ocupación efectiva, o sea, debe darle tareas para que el trabajador realice y debe pagar la remuneración que le corresponde, el aguinaldo, los bonos, vacaciones, etc., en el plazo adecuado. También están las obligaciones complementarias del trabajador y del empleador. Una de las obligaciones complementarias del trabajador es que éste debe ser colaborativo, puntual, debe tener buena asistencia, buena fe y debe cumplir las órdenes que le da el empleador. Y en base a esto existen distintas facultades que son como poderes que la ley le da al empleador. La facultad de organización, la facultad de dirección, la facultad de modificar el contrato y la facultad disciplinaria. El trabajador también debe hacerse cargo de los daños causados intencionalmente o por negligencia grave, que son los descuidos que son muy grandes. Además, debe cumplir con la jornada de trabajo, es decir, el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador. Esa jornada puede ser normal, que son 8 horas diarias y 48 horas semanales, nocturna, que son 7 horas diarias y 35 semanales, y insalubre, que son 6 horas diarias. Y respecto a las horas extras, el trabajador no está obligado, salvo que sea por una justificación o por algo grave.
El empleador también tiene obligaciones complementarias que debe cumplir. Por ejemplo, la obligación de seguridad es que debe contar con todas las precauciones para un trabajo protectorio y seguro. Debe reintegrar los gastos y daños. Por ejemplo, en caso de un repartidor que viaje, debe pagarle los viáticos de comida. Tiene la obligación de tener un trato igualitario, la obligación de declarar ante el Estado la relación laboral entre el empleado y el empleador y en el libro especial. Y también tiene la obligación de la formación profesional. Esto quiere decir de enseñarle la manera de trabajar, los recursos que utilizan para ello, etc. Respecto a las modalidades del contrato de trabajo, la ley tiene un contrato por defecto si las partes nada dicen. O sea, se aplican ciertas características solo si las partes no lo pactan en el contrato. Por ejemplo, un plazo indeterminado, es decir, que el contrato no tiene fecha de finalización, jornada completa, se trabaja todo el año, menos las vacaciones o licencias, el trabajo que brinda el empleado lo hace de manera presencial y el contrato lo celebran de cualquier manera. Y hay ciertas excepciones que prevé la ley respecto a estas características. Por ejemplo, respecto al plazo indeterminado, prevé el contrato de plazo fijo y el contrato eventual. Respecto a la jornada completa, prevé el contrato por tiempo parcial. Respecto al trabajar todo el año, prevé el contrato por temporada. Respecto al trabajo presencial, prevé el contrato de teletrabajo, o sea, el trabajo virtual. Respecto a trabajo y negociación individual, prevé el contrato de grupo o equipo. Y respecto a que el contrato se celebra de cualquier forma, en principio se pide que se registre por escrito. Ahora voy a explicar distintas características de esas modalidades. Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial es cuando una persona es contratada por 2 o 3 horas menos que la jornada habitual. Ya si es contratada por más, o sea, si trabaja más que eso, hay que pagarle más y se cuenta por horas trabajadas. Y los que trabajan por tiempo parcial no trabajan horas extra. Después, respecto al contrato de temporada, es cuando la persona trabaja determinados meses del año. Lo más habitual o lo más normal es en el verano. Los 3 meses del verano contratan a más gente. Después está el contrato a plazo fijo, que la característica principal es que tiene un plazo, o sea, finaliza, pero tiene un tope de 5 años y se usa para determinadas situaciones. Y en el contrato a plazo fijo se paga menos indemnización. Después, el contrato a plazo eventual tiene un fin predeterminado, pero no se sabe cuándo va a terminar. Por ejemplo, cuando contratan a un albañil para que haga una casa, es un contrato a plazo eventual porque se sabe que va a terminar, pero no se sabe cuándo. Y el contrato de grupo o por equipo tiene la característica que negocian en grupo, todo en grupo. Designan a un representante que va a hablar en nombre de todos. Y la actividad la desarrollan en equipo, pero aunque negocien en grupo, las obligaciones son individuales. Y por último está el contrato de teletrabajo, que es un tipo de trabajo no presencial. La persona trabaja toda la jornada o parte de la jornada, dependiendo del contrato, fuera de la empresa. Y, como la palabra lo dice, implica el uso de la tecnología. Y tiene distintas características. La primera es que es totalmente voluntario, o sea, el empleado decide si quiere o no trabajar de manera virtual. La segunda es que una persona que trabaja de manera virtual tiene exactamente las mismas obligaciones que una persona que trabaja de manera presencial. Otra característica es el derecho a la desconexión digital, o sea, el empleado tiene derecho a no ser molestado o invadido fuera de la jornada laboral. El empleador debe brindarle todos los elementos que necesita para trabajar de manera virtual, como por ejemplo una computadora, un mouse, etc. Y el empleador tiene la obligación de pagarle los gastos que
tiene además el empleado por trabajar de manera virtual, como por ejemplo el Internet. Y por último, voy a hablar de lo que es el periodo de prueba. El periodo de prueba permite ver si la relación continúa o no, si funciona, si es útil, si sirve, etc. Cuando las partes deciden ponerle un fin, ninguna de las partes asume ninguna obligación. Es decir, el empleado no tiene la obligación de al otro día ir a trabajar y el empleador no tiene la obligación de pagarle una indemnización por los días trabajados, por ejemplo. Y el periodo de prueba se da cuando hay contrato por defecto, por temporada o por tiempo parcial, que es lo que expliqué en las modalidades de los contratos. El empleador no puede poner más de una vez el periodo de prueba para la misma persona y se considera que el periodo de prueba se da en los primeros 6 meses, más de eso ya no se considera que es periodo de prueba, pero las partes le pueden dar un fin si lo desean antes.